Ahí les aparece que estoy grabando, ¿cierto? Sí. Ya, bacán. Muchas gracias. Ya, ahora sí. Denme un segundo. Ya, para comenzar les quería preguntar qué gatitos se sentían hoy, porque ha sido una semana complicada. Yo creo que para todos estamos con un periodo de prueba. Igual estoy en periodo de prueba de la universidad. Y nada, para que nos divirtiéramos un rato, porque igual es una clase, hoy día una clase de más materia. La clase de la semana pasada que tuvimos fue más dinámica, fue más entretenida, pero hoy día nos toca una clase de más materia. Entonces, para divertirlos, les quería preguntar qué gatitos se sentían hoy. ¿Me escuchan? Ahí sí, ahí veo chats. 5, 7, 9, 2, 7, o 7. 6, 7 y 9, 6. Ah, 6, me gusta el 6. Yo estoy como 8 igual. Igual que Sara Riquelme, yo estoy como 8, así como... ya. Vamos a partir hoy día, vamos a ver principalmente 3 cosas y si alcanzamos una actividad. En primer lugar vamos a ver cuáles son las condiciones básicas para la comprensión de lectura. Luego vamos a ver cuáles son los tipos de textos que evalúa la PDT. Y por último vamos a ver cuáles son las tareas de lectura, que son tareas que se asocian a cada estrategia que ya vimos, que son la de rastrear, localizar, interpretar y la de evaluar, reflexionar. Y si alcanzamos vamos a hacer una actividad de lectura. Entre medio les puse como unas mini actividades como graciosas para ojalá distraernos un poco porque igual está bien densa la clase, objetivamente. Así que vamos a partir. Toda la materia de que yo puse en el PPT está en una guía. Así que si quieren pueden anotar, pero yo igual al final de la clase les voy a mandar la guía. No se las pude cargar antes, pero se las voy a mandar al final de la clase. Así que todo lo que está en el PPT lo van a tener para que no se urjan si es que no alcanzan a anotar algo o si no quieren anotarlo y pongan más atención como ustedes gusten. Ya, vamos a partir por una de las primeras actividades, en un chihuahua o un muffin. ¿Cuántos hay de cada uno? Para mantener la atención. ¿Nadie sabe cuántos? Que todos los días ir superando las debilidades que uno también tiene. Hay 10 muffins. Según yo, ¿Ya? Son 10 cuadros de muffin. ¿Y cuántos chihuahuas? 10 también. Ya, ya, sí está bien. Ah, 2. Ah, claro. Sí, en un cuadrito hay tres chihuahuas. Sí, Ya. Lo conté como un cuadrito. Entonces hay más muffin porque en varios cuadros hay como 5. No, pero es por cuadrito, no se preocupe. Ya, sí, hay 10 y 10, muy bien. Ya, ahora vamos así partir con la materia oficial. Ya, en primer lugar, las condiciones básicas para la comprensión de lectura. Para entender un texto de manera adecuada es muy importante tener en consideración 2 cosas. Uno, considerar como base los elementos del texto y las pistas que el texto nos va a ir proporcionando para entender las ideas del texto, el sentido del texto, cómo las ideas se relacionan y así construir un significado. Pero por otro lado, también es muy importante comparar el texto con nuestra visión del mundo para poder ampliarla, modificarla o confirmarla. Entonces, vamos a ver que si aquí hay un diagrama en donde por un lado tenemos al lector, el lector que son ustedes, que tienen ideas, tienen experiencias, tienen conocimiento del mundo, y por otro lado tenemos el texto. El texto nos entrega ciertas orientaciones para comprenderlo. El texto tiene coherencia, tiene cohesión, tiene un vocabulario adecuado y tiene una estructura formal. Entonces, en el proceso de lectura, el texto pasa a formar parte del conocimiento del mundo del lector. Y el lector lo que hace con el texto es construir significado, comparando, relacionando, analizando, identificando, evaluando, interpretando y sintetizando el texto. Entonces tenemos que tener
ambas cosas, y tenemos que tener en consideración que las ideas y experiencias del lector van a influir el significado que el lector le otorga al texto. Entonces es como un proceso donde ambos elementos son súper importantes. Por un lado el texto y por otro lado el lector, ambos tienen sus propios elementos y para construir el significado se juntan. Entonces vamos a ver que la comprensión depende principalmente de tres cosas. Uno, la claridad y coherencia del texto. Esto quiere decir que el contenido y la estructura del texto, el vocabulario, tienen que estar relacionados de manera correcta y lógica. Si un texto no está escrito de manera coherente o su estructura no está ordenada en sentido lógico, para el lector va a ser muy difícil comprender un texto. En segundo lugar, tenemos que es muy importante la pertinencia del conocimiento previo del lector. Los conocimientos previos que posee un lector les permiten de cierta forma darle sentido al texto e interpretarlo. Si alcanzamos a hacer la actividad, vamos a ver que el conocimiento previo del lector a veces puede ser muy importante. Y en tercer lugar, las estrategias empleadas por el lector, que son las que ya hemos visto en las clases anteriores, y que estas nos permiten optimizar la comprensión y la resolución de preguntas. Es decir, si uno lee el texto aplicando las estrategias, va a ser más fácil la comprensión del texto y por tanto le va a ser más fácil resolver las preguntas que se le planteen. A mí se hablo muy rápido, por favor. Yo a veces hablo muy rápido y se me va. Ya, entonces, para comprender un texto de manera correcta es necesario, 1, conocer los diferentes tipos de textos, su estructura y características principales, que es lo siguiente que vamos a ver. 2, ampliar constantemente nuestro vocabulario y conocimientos previos, especialmente leyendo. Y 3, comprender y conocer las habilidades medidas por la PDT y las tareas que se espera que realice el lector durante la lectura. Respecto al punto de ampliar constantemente nuestro vocabulario y conocimientos, les tengo una tarea, o sea, no sé si tarea, pero para las próximas semanas quiero que estén toda la semana pensando en cuál ha sido la palabra más rara que encuentran. Yo igual lo voy a hacer. La palabra más rara que encuentran, ya sea leyendo un texto, estudiando para una materia y encuentran una palabra que no saben lo que significa, viendo las noticias o viendo la tele y escuchan una palabra que no saben lo que significa, la anotan y la vamos a hablar en la otra clase, ¿ya? Quiero que se acuerden. Acuérdense, la palabra más rara o la palabra más extraña que no tengan ni idea qué significa, la anotan y la traen para la próxima clase, ¿ya? Porque ampliar el vocabulario les va a servir después, si esa palabra les aparece en otros textos, les va a ayudar mucho ya a entender y ya saber qué significaba. Ya. ¿Alguien tiene una duda hasta acá de estas cosas de las bases para la comprensión de la lectura? No. ¿No? Ya. Esa era la primera parte, así que vamos con otra foto. ¿Es un croissant o un perro? ¿Y cuántos hay de cada uno? Este yo creo que está más difícil. Seis perros. 6 y 6, creo. Yo cuento 7 y 5, pero 5 o 6 perros. Ya, ¿cuál es la discusión? Ya, este es un perro. ¿Ven mi cursor, cierto? Sí, Ya, este es un perro. Este es un croissant. Este es un perro. Este es un croissant. Este es un croissant. Ay. Esto es lo que yo creo. Este es un perro. Estos son croissants. Este es un perro. Perro. Croissant. Esto según yo es un croissant. ¿Según usted es un perro? Un perro. Pero es que yo lo veo como que es como un croissant mal hecho. mitad Son las croissant dos y cosas. mitad perro. Sí, está como raro, ¿no? Es que Un perro comestible. yo creo que es un croissant como feo, como que les queda mal la punta y ¿qué Es hace? una torta. Bueno, Un Berlín. según yo habían 5 perros y 7 croissants, pero está discutible. Ya. Ahora, los tipos de textos evaluados por la PDT.
son tres tipos. Tenemos los textos no literarios, los textos literarios y los textos de los medios masivos de comunicación. En primer lugar, los textos no literarios que mide la PDT se dividen en tres: los expositivos, los argumentativos y los discursos dialógicos. Todos tienen algo muy importante en común, y es que el objetivo de todos es transmitir la información. O sea, sea un texto expositivo, sea argumentativo o sea un discurso dialógico, los tres tienen como principal función transmitir información. Ahora vamos a ver cada uno individualmente. Los textos expositivos, cuando les presentan a ustedes en la PDT un texto expositivo, lo que principalmente quieren evaluar es localizar marcas textuales y la interpretación de un léxico más especializado. Eso quiere decir que cuando les pongan un texto expositivo en la PDT, las habilidades que le van a medir a ustedes son principalmente rastrear, localizar, es decir, que identifiquen la información textual en el texto, o interpretación de vocabulario. Entonces, esas típicas preguntas donde le ponen una palabra como ¿qué significa esta palabra en este contexto? Ese tipo de preguntas generalmente se hace en los textos expositivos. Por otro lado, tenemos los textos argumentativos. En los textos argumentativos, lo principal que se debe hacer es reconocer componentes característicos de este tipo de textos, como tesis, argumentos principales, argumentos secundarios, contraargumentos y refutaciones. Y en este tipo de textos, las preguntas no son de marcas textuales como si en los textos expositivos, sino que son más preguntas de sintetizar, de sacar la idea principal, de descubrir el argumento, de descubrir el contraargumento. Y en tercer lugar, dentro de los textos no literarios, tenemos los discursos dialógicos. Los discursos dialógicos son textos que nos presentan generalmente distintos puntos de vista, es decir, distintas opiniones de distintas personas, y generalmente tienen referencias extratextuales, es decir, hacen alusiones a temas o elementos del contexto que nos sirven para comprender el texto, pero están afuera de este. Este tipo de textos, los discursos dialógicos que nos tienen distintos puntos de vista, no son exclusivos de los textos no literarios. Uno también puede encontrar discursos dialógicos en textos literarios, ya sea como obras dramáticas, narraciones y poemas. No es solamente un texto no literario. Y los discursos dialógicos dentro de los textos no literarios generalmente van a ser presentados como transcripciones de conversaciones, transcripciones de foros o debates escritos, en donde ustedes van a poder leer distintos puntos de vista y cómo estos se van relacionando. Pero también recordar que pueden ser textos literarios o no literarios los discursos dialógicos, y de ahí va a depender. Ahora, los textos literarios. Para la PDT, dentro de los textos literarios se encuentran 4 géneros: el género narrativo, el género dramático, que son las obras, el género lírico y el ensayo. Ahora, el género lírico, según el temario que entregó la PDT, profe, alguien tiene la mano levantada. Doy el tiro. ¿Anto Rocha? Dime. Sí, que yo aún no tengo claro el tema de la tesis, porque en mi colegio me enseñaron que la tesis es la opinión del autor que está en el texto. Pero aquí cuando lo hemos visto en el preu, la tesis es como otra cosa, es como el tema principal. Es que según yo puede ser ambas. A ver, la tesis, que es lo que la opinión del autor, generalmente es la idea principal del texto y es lo que el autor va a intentar defender y argumentar todo el texto. Pero eso de la tesis lo viste con Cristóbal, porque yo no me acuerdo de visto eso. No, sí, pero me acordé por lo que salían antes, a ver si te puedes como retroceder un poquito. Ya, voy. ¿O más atrás? Sí, más atrás. ¿Aquí? Ahí, en el texto argumentativo. Sale que ahí hay como otros tipos de texto, como la tesis, los argumentos, contraargumentos y refutaciones. Ahí me acordé sobre el tema de la tesis. Ah, ya. Mira, yo creo que la tesis puede ser la opinión del autor y la idea principal. No siento que sean cosas que una excluya a la otra.
Pero si yo tuviera que elegir, yo diría que es la opinión del autor, igual que lo que te enseñaban en el colegio. Pero Ya. déjame confirmarlo y te aviso la otra clase. Pero según yo estoy casi segura que es, si tienes que elegir, si fueran diferentes la idea principal del autor, o sea, la idea principal del texto y la opinión del autor, si fueran diferentes y tuvieras que elegir, yo creo que te quedes más con tesis como opinión del autor. Ya. Ya, Bien. gracias. De nada. Cualquier cosa, si no veo que levantar la mano, interrúmpame nomás porque no me aparecen los cuadritos de ustedes cuando estoy compartiendo pantalla. Ya. Entonces, ya, estamos en los textos literarios. Hay 4 géneros en los textos literarios: el narrativo, el dramático, el lírico y el ensayo. Y según los temarios que sacó la PDT, no sé si supieron que la PDT sacó los temarios que entran en cada prueba ahora como el fin de semana, creo. Según el temario de lenguaje, no les entrarían los textos líricos, es decir, no les entrarían poemas. Esa es la información oficial que tenemos hasta ahora, lo que dijo el TEMRE. Igual nosotros como equipo de lenguaje nos vamos a juntar a hablar de esto, pero hasta el momento la información oficial que tengo es que no les entrarían poemas en la PDT. Bien. En este tipo de textos, en estos 4 géneros, lo fundamental es detectar las marcas textuales que nos van a permitir identificar las temáticas, los personajes, el tiempo en que transcurre el relato, los puntos de vista, entre otros. Y además, en algunas ocasiones, puede que los hagan inferir cuál es el contexto de producción. Es decir, en qué momento se escribió este texto, cosas así, pero eso puede que sí o puede que no. Pero generalmente han habido preguntas de ese tipo. Y por último tenemos los textos de los medios masivos de comunicación. Los textos de los medios masivos de comunicación son aquellos que pertenecen a los medios que nosotros conocemos, ya sea prensa escrita, radio, televisión, páginas web, foros, entre otras cosas. Y la lectura de estos textos generalmente tiene como objetivo que el lector comprenda el sentido del mensaje, su fin, o sea, para qué se escribió, y algunos otros aspectos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá de los 3 tipos de textos? No. ¿Seguros? No. Ya. Ya. Entonces, ¿es una manzana o un búho? Según yo, hay 8 búhos. Ya, y 8 manzanas, porque son 16. 8 y 8. Ya, según yo igual hay 8 y 8. Aquí concordamos que está más fácil, porque no se parecen tanto como los croissants con los otros perros. Así que bien. Ya. Y vamos a la tercera parte, que serían las tareas de lectura. Ya, ¿se acuerdan que en las clases anteriores habíamos visto estrategias de lectura? Y vamos a ver que cada estrategia tiene una tarea a realizar por el lector. Las tareas de lectura. Detrás de cada estrategia que hemos visto hay una serie de tareas que debe hacer el lector y que van a complementar la habilidad principal y le van a permitir reconocer la información, interpretar la información y poder evaluar la información. Nosotros ya habíamos visto rastrear, localizar, relacionar, interpretar y evaluar, reflexionar, pero también según el temario de la PDT que salió ahora, vamos a ver que la habilidad de rastrear, localizar pasa a llamarse reconocer, identificar. Es lo mismo, consiste en lo mismo, en reconocer información, sacar las marcas textuales y aplicarlas, recuperar información explícita del texto, pero vamos a tener en cuenta que ahora se cambia de nombre. Así que probablemente ahora nos estemos refiriendo a ella, en vez de rastrear, localizar, como reconocer, identificar. Es lo mismo, exactamente lo mismo, solamente que el DEMRE le cambió de nombre. Entonces, la primera estrategia, que es ahora reconocer e identificar, consiste simplemente en recuperar información explícita del texto, generalmente datos que nos va a preguntar el texto, y generalmente también se hace bajo la pregunta como ¿qué se puede afirmar del texto? Si uno dice que se puede afirmar, generalmente se refiere a reconocer e identificar y buscar información que está explícita en el texto. Luego tenemos en segundo lugar la estrategia de relacionar e interpretar,
que consiste en interpretar la información contenida en el texto. Y la tercera estrategia es evaluar y reflexionar, que consiste en evaluar la información del texto. Ahora, esto suena muy bien, pero ¿en qué consiste más bien cada una? Vamos a ir viendo ahora. Ya. Rastrear, localizar es la estrategia, que ahora se va a llamar reconocer, identificar, pero no alcanza a cambiar el mapa cuando me enteré que se cambiaba el nombre. Y rastrear, localizar, vamos a ver que tiene una tarea principal y tareas complementarias. ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ya. Entonces, la tarea principal de rastrear, localizar es recuperar información explícita del texto. ¿Y en qué consiste? ¿Qué significa recuperar la información explícita? Es ubicar los datos, hechos, nombres, algunas definiciones o esquemas básicos en los textos. Generalmente cuando nos preguntan en qué año fue esto o cuándo transcurrió esto, son datos explícitos, cosas que están textuales en el texto. No sé si se acuerdan del mini ensayo de la semana pasada, cuando teníamos los gráficos de obesidad y nos hablaba de México y Corea. Todo eso era rastrear, localizar, reconocer, identificar, es decir, recuperar información que está textual en un texto, ubicar los datos que te están preguntando y así poder responder la pregunta que se nos está haciendo. Y rastrear, localizar también tiene tareas complementarias. Son dos principales las tareas complementarias. En primer lugar, caracterizar. Caracterizar consiste en señalar rasgos que describan a un personaje, lugar o un concepto dado en el texto. ¿Alguien tiene alguna duda? Escucho algo. Ya. Ya, entonces, caracterizar consiste, como dije, en señalar rasgos que describan algún personaje, lugar o un concepto dado en el texto. Por ejemplo, cómo era el protagonista, cómo era el lugar donde se desarrolló el texto, o qué significa este concepto en tal contexto. Esas son las palabras que les dije antes también de vocabulario, las típicas. También se dan en rastrear, localizar. ¿Cuál es el concepto de ese texto? Y la segunda tarea complementaria de rastrear, localizar es comprender. Comprender nos permite percibir de manera adecuada el contenido del texto. Es decir, poder, aplicando la estrategia y recuperando la información, entender en verdad qué es lo que nos está diciendo el texto. Luego, tenemos la segunda habilidad, a mi juicio, una de las más complicadas porque más aborda, y es relacionar e interpretar. La tarea principal de la estrategia de relacionar e interpretar es interpretar la información contenida en el texto. ¿Y qué quiere decir interpretar la información contenida en el texto? Quiere decir que uno sintetiza el texto, es decir, como que resume el texto a lo más importante, y al resumirlo le puede dar a esa información distintas interpretaciones. Ahora, entonces la tarea principal es interpretar la información, pero tenemos varias tareas complementarias en esta estrategia. En primer lugar, tenemos sintetizar globalmente. Sintetizar uno lo puede decir también como resumir, y en sintetizar uno establece la idea principal del texto. Cuando nos preguntan ¿cuál es la idea principal del texto leído? Esta es la estrategia que estamos usando. Y se nos quiere pedir que encontremos qué es lo más importante que está transmitiendo este texto. ¿Cuál es la idea principal? Si lo pudiéramos resumir a una sola cosa del texto, ¿cuál sería? Esa es sintetizar globalmente. Luego tenemos la tarea complementaria de sintetizar localmente, que es resumir la idea principal, pero de una parte del texto. Cuando nos preguntan cuál es la idea principal del tercer párrafo del texto leído, se nos está pidiendo que sinteticemos localmente, que leamos solo ese párrafo, alejemos el resto de los párrafos y veamos cuál es la idea principal, que es lo más importante que nos quiere decir esa parte del texto. La tercera tarea complementaria de la estrategia relacionar e interpretar es inferir globalmente. Inferir globalmente quiere decir que se realiza una deducción sobre la totalidad del texto, es decir, teniendo en consideración el texto completo, se nos pide que deduzcamos algo, que infiramos algo del texto en base a todo el texto. Y también tenemos como cuarta tarea complementaria, inferir localmente,
Es decir, generar una deducción o una idea, pero sobre una parte del texto. ¿Qué se puede inferir del segundo párrafo? ¿Qué se puede inferir del primer párrafo? Eso es inferir localmente. Entonces, cuando se nos pide la estrategia relacional e interpretar, hay muchísimos tipos de preguntas que nos piden la aplicación de esta estrategia y nosotros tenemos que ser capaces de ver qué tarea tienen que realizar el lector, es decir, qué tarea tienen que realizar ustedes. Tienen que interpretar la información contenida en el texto, pero ¿de qué forma? Sintetizando globalmente, sintetizando localmente, infiriendo globalmente o infiriendo localmente. ¿Alguna duda? ¿No? Y en tercer lugar, la tercera estrategia que vimos, que era evaluar, reflexionar, tiene una tarea principal que es evaluar la información del texto. ¿Qué significa evaluar la información del texto? Evaluar la información del texto significa identificar y valorizar juicios en relación al texto leído. Es decir, uno emite opiniones cuando evalúa el texto. Uno valoriza el texto. Esto es bueno, esto es malo, está mal, esto es feo, esto es crítico, el lector está siendo, o sea, el autor está siendo irresponsable. Uno emite un juicio cuando se nos está pidiendo que evalúe. Uno forma una interpretación válida, pero en base a lo que está en el texto. Y la tarea complementaria de evaluar, reflexionar es transformar, que a veces se nos pide que convirtamos elementos del texto desde un contexto a otro. Por ejemplo, esto era muy, muy típico en los poemas y en los textos líricos, que se nos pedía que de un lenguaje figurado, es decir, ese lenguaje lleno de metáforas, lo pasáramos a un lenguaje habitual, a un lenguaje más común. Eso era la estrategia de evaluar, reflexionar, y había que transformar. Si ahora no les entran poemas, es difícil que pase eso. Difícil que le pidan esto. Pero puede ser que se lo apliquen a otros textos, quizá un texto dramático u otras cosas. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Veo el chat. No, todo se entiende. ¿Ya? ¿Sí, todos? ¿Seguro? ¿Nadie tiene ninguna duda? En verdad me pueden preguntar. Si tienen dudas me las pueden, y no quieren escribirlas, me las pueden mandar por un chat privado solo a mí. ¿No? ¿Seguros? Ya. Entonces, sí vamos a alcanzar a hacer la actividad. Yo pensé que me iba a demorar más. Ya. Este yo no sé. Yo no sé. La foto igual está como más o menos en calidad, así que yo no sé cuál es perro y cuál es trapero, pero a ver si ustedes sí adivinan. Siete y 7. Pero son 16 cuadritos, entonces sería 8 y 8. 7 perros y 8 traperos. No sé, yo no sé. Ya, ¿eso según ustedes qué es un perro? Sí. Ya, pero este de acá, ponte Sí, tú, este también es un perro. Igual está. también. Se Y parece Sí, un ese Y erizo. ese también es perro. Sí, es perro. Este de acá. Ese también. También es perro. ¿Y También este? También es También. perro. Ese también. Ya. Ya, entonces serían 8 y 8, ¿no? 1, 2, 3, 4. 8 y 8. ¿Eso es un perro? Ay, yo cuento ¿Cuál? 7 Sí, perros. ese sí, también. Oh, ¿verdad? Si hay 8, ¿o qué? Sí, Igual ese es está un raro perro. este, ¿eh? Ah, pero se le ve la nariz ahí corta. Sí, es nariz, sí, sí. Ya puede Aún ser. no Entonces encuentro el serían 8 y 8. octavo perro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 8 traperos. ¿Dónde? No encuentro el octavo perro. Ya, mira, este es un perro, 1. Ya. Aquí otro perro, 2. Sí, sí, claro, son 8, son 8. 3, Hay 2 perros en cada línea. 4, Ah, sí, ya. 5, 6, este 7 y este 8. Ya los vi. No, sí. Este estaba más difícil, yo lo encontré. Así que yo no me arriesgué y les puse que no sabía. Tenía mis dudas de cuánto había de cada uno. Ya. Ahora vamos a hacer una actividad. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes lean el texto que está en la siguiente diapositiva en silencio y me digan qué entendieron. No se preocupen, es un texto complicado a propósito. ¿Ya?
Pero ahora tienen 5 minutos para leer el siguiente texto. ¿Ya terminaron todos de leer? ¿Hay alguien que no haya terminado todavía? ¿No? ¿Me confirman en el chat si sí terminaron? Ya. ¿Alguien mandó caritas tristes al chat? ¿Por qué Meli Magnani, por qué mandó caritas tristes al chat? ¿Qué pasó? ¿No? Ay. Sufrí mucho. Ya, era un texto para hacerlo sufrir, objetivamente. Yo no elijo las actividades, ya, yo creo que sepan que a mí me las pasan. Yo puedo adaptar algunas cosas, pero yo no elijo las actividades. Así que es un texto para hacerlo sufrir, para que se den cuenta
que en verdad es un texto súper complicado, tiene lenguaje súper especializado, súper físico, que en verdad es súper difícil de entender. Pero ahora la idea es que reflexionemos en este texto y nos hagamos las siguientes preguntas ya. ¿Alguien que haya entendido algo del texto, cualquier cosa, cuénteme qué entendió y cómo hizo para entender eso? Cualquier persona. Alguien que haya entendido cualquier cosa me sirve. En pocas palabras, yo entendí sobre un proceso estudiado y practicado bastantes veces por diferentes personas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien más entendió otra cosa? ¿O algo distinto? ¿Entendió otra parte del texto? ¿No? Ya, entonces ahora cuéntenme qué elementos fueron obstáculos que impidieron que ustedes comprendieran el texto. Como qué cosas encontraron que fueron obstáculos para su comprensión del texto. Para mí, los nombres, o sea, así como salían como, no sé, por nemes y esos como nombres que salían después de cada frase. ¿Ya? ¿Anastasia tiene la mano levantada? Sí, para mí fue el tema del que habla el texto, porque está hablando de unos procesos específicos donde uno nunca había escuchado esos procesos, como que también el vocabulario, pero en sí como que de lo que está hablando el texto, como que fue lo que me dificultó. ¿Ya? ¿Anto? Dale. Es como lo mismo que dijo la Anastasia, Ujú. que claro, las palabras técnicas y también hay muchos nombres, muchas personas, y siento que se enreda todo. Como mientras más personajes se meten y más nombres, ahí como que uno se enreda más, tipo, ay, ahora entra él y este tema y aquí. En realidad entendí muy poco. No, sí, sí es un texto muy complicado. Es la idea, por eso le estoy haciendo las preguntas. Ya, ¿y cuáles creen ustedes de las condiciones básicas que vimos del texto que está mal aquí y por qué nos cuesta entenderlo? Yo creo que son las palabras, las más técnicas. Claro, como la coherencia del texto es como un lenguaje muy especializado. Exacto. Ya. Bien, efectivamente, este texto es un texto que podría ser fácilmente y comprendido completamente por una persona científica, un físico, que tuviera los conocimientos previos necesarios para poder entender y atribuir sentido a este texto. Es claramente una serie de conceptos, muchísimos conceptos que pertenecen a un campo específico que sería la física, y habla de autores y procesos determinados específicos del área de la física. De hecho, las palabras claves que uno podría encontrar en el texto, si se fijan abajo, dice palabras claves y dice de coherencia, función de Wigner o Wigner, no sé cómo se pronunciará, estado gato, ecuación maestra, son palabras claves que a una persona como yo, no sé ustedes, que no conoce de física, no le sirven de nada esas palabras claves para identificar nada del texto. Sin embargo, vamos a ver que con ciertas herramientas y ciertas señales, podríamos ver que un lector que está concentrado en la lectura puede entender, aunque sea ciertas cosas, solo con ciertas pistas, a pesar de no entender nada del lenguaje. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si se fijan aquí arriba en el título, hay dos palabras en morado que nos dice cuántica y átomo. Uno con un poquito de conocimientos previos que tampoco es necesario que tengan, uno podría identificar que este texto nos está hablando de física. La física cuántica y los átomos son áreas de la física, entonces uno podría decir, ya, este texto nos está hablando de física. Y ahí ya tendríamos un poco de información del texto que la sacamos por pistas, sin tener
ni idea qué es la función de Wigner, qué es la de coherencia, ni qué es un campo de cavidades en QED, ¿ya? Luego, hasta el primer punto aquí, tenemos que nos dice que los procesos de coherencia cuántica en cavidades QED han sido extensamente estudiados en la última década, tanto como. Entonces, el tanto como nos indica que ha sido estudiado de dos formas. Ha sido estudiado desde dos perspectivas, y vamos a ver que ha sido estudiado experimentalmente y ha sido estudiado teóricamente. Entonces, sin entender mucho qué son los procesos de coherencia, vamos a entender que estos procesos, que no sabemos lo que son, estos procesos de coherencia que no sabemos lo que son, han sido estudiados experimentalmente y teóricamente por distintas personas. Y por último, con estas marcas aquí en naranja, que dice que se presenta aquí la dinámica de la función de Wigner para un sistema conformado por un ánimo de dos niveles y una cavidad en un ambiente disipativo, usando un esquema de integración numérica que permite considerar estados iniciales, bla, bla, bla. Esto nos permite saber que este artículo se habla de un proceso particular, que sería el de coherencia, que no sabemos lo que es, pero que este proceso tiene que ser bajo ciertas condiciones específicas, porque nos dice que es para un sistema conformado por, entonces son ciertas condiciones que se tienen que dar, y se tiene que aplicar una metodología determinada, es decir, usando un esquema de integración numérica. Entonces, solo por ciertas marcas textuales, sin entender nada de lo que es el proceso de coherencia, nada de lo que es la física cuántica, ni de lo que son las cavidades QED, ya tenemos 3 pistas de un texto solo por marcas textuales, que nos ayudan a entender los textos. Vamos a ver que es de física, probablemente física cuántica, que estos procesos de los que nos habla el texto se han estudiado de dos formas, experimentales y teóricamente, y que estos procesos se tienen que dar, o la dinámica funciona bajo ciertas condiciones específicas, es decir, un sistema conformado por, y bajo una metodología determinada que es usando un esquema de integración numérica. Entonces, sin entender nada y sin saber nada de física cuántica, porque yo no sé nada de física, aquí ya tenemos pistas que nos permiten identificar ciertas cosas que nos podrían ser útiles a la hora de enfrentarnos a un tipo de texto así en la PDT. Es difícil que se les presente un texto así, este texto está muy complicado a propósito. Pero podemos ir viendo que ciertas palabras nos pueden dar pistas a pesar de que uno no entienda mucho el texto. Y eso es lo importante de la comprensión de lectura, y por eso es tan importante que nos enfrentemos a este texto con esas estrategias. Ya. Entonces, vamos a ver que la comprensión de estas ideas es posible por la comprensión de estas ideas que van a ser muy generales, o sea, las ideas que entendimos en base a estas marcas textuales que yo les marqué son ideas muy generales. Uy. Son ideas muy generales, nos permiten entender que hay ciertas cosas que sí podemos responder a pesar de que no entendamos nada. Es decir, el texto al fin y al cabo sigue la estructura del resumen de un artículo de investigación. El texto está hablando de un tema de investigación que nosotros no entendemos, pero sabemos que es un artículo de investigación. El texto es coherente y es cohesionado, y podemos ver por qué habla de tanto como, tiene conectores, o sea, está bien escrito, y el hecho de que sea coherente y cohesionado nos permite identificar cosas que sin necesidad de entender las palabras, como sin necesidad de entender como las palabras complicadas, ni saber quiénes son los autores. El hecho del tanto como nos dio una pista solo por ser ese conector, y no necesitamos saber quién es Harroch, Raymond, Nemes ni David Bobik. Entonces, las palabras y el orden del texto hay que fijarse mucho para intentar comprender algo y estar atento a la lectura, de tal manera que ciertas pistas nos puedan ayudar mucho a pesar de que sea un texto terriblemente complicado. ¿Alguna duda? ¿Odiaron el texto? Sí. Ya, es muy difícil que en la PDT les toque un texto así.
Pero la idea de esta actividad era demostrarles que a pesar de que sea un texto muy complicado, igual se puede sacar algunas cosas. O sea, igual podemos sacar algunas cosas, por muy chicas que sean, solo por las palabras. Yo pensé que nos íbamos a demorar más, pero eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda de la clase de hoy? ¿No? No. ¿Nadie? Ya, entonces voy a pasar la lista. Denme un segundo. Ver asistencia. Hoy día estamos a 28 de abril. Ya les voy a compartir mi pantalla, cosa de que si marco mal me avisen. Ya. Adrián Valencia. Presente. Anastasia Chávez. Sí, Presente. Antonia Rocha también me levantó la mano. Bastián Ortega. Con el chat. Ya, gracias por el aviso. Belén Campos. Presente. Biólogo. Constanza Encina. Presente. Emilio Arrué. Presente. Estefanía Izarnotegui. No, al agua. Presente. Aquí estoy, aquí estoy. Ya. Felipe Arancibia. Dijo en el chat. Lo puso en el chat. Ya, gracias. Fernando Vega. ¿No? Sí. Fernando Vega. Al agua. Ya. Francisca Inostroza. Al agua también. Jonathan Nordenfrich. Él nunca ha venido, nunca voy a saber si dije bien su apellido. Carla Bugueño. Presente. Cristel Guerra. No. Al agua. Luz de los Ángeles Rodríguez. Presente. Mariano Lecaros. No. María Ignacia Pizarro. Presente. Matías Espinosa. Presente. Matías Caballero. Dijo en el chat. Ya, gracias. Matías Villagrán. Presente. Melissa Magnani. Presente. Paloma Rojas. Presente. Paulette Monreal. Presente. Sara Riquelme. Sara. Dijo en el chat. Ya, gracias. Sofía Valdebenito. No, al agua. Y Tiare Sandoval. Al agua también parece. Profe, Profe. Fernando sí está. Eso mismo iba a decir. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pero el Fernando sí está, Fernando Vega. ¿Ya? Pero no contestó la lista porque se paró al baño. Ah, ok. Ya, Fernando Vega. ¿Alguien más antes de guardar? ¿No? ¿Nadie más? Ya. Guardar. Listo. Ahí está resistencia. Ya, ahí estamos. Se pueden ir. Espero que tengan terminamos como 15 minutos antes. Espero que tengan un lindo resto de semana y nos vemos el próximo miércoles. Acuérdense de las palabras raras que encuentren en su día a día y las anotan y las tienen que decir porque les voy a preguntar la próxima clase. Ya. Está bien, gracias, profe. Cuídese y tenga una linda semana. Gracias. Chao. Paloma, ¿te quedas? Sí, profe. Chao, profe. Chao.